¿Qué tal, amigos? En Tendencias 21 Televisión contamos hoy con un invitado especial, el abogado Javier Cremades, presidente fundador de Cremades Calvo Sotelo. Javier Cremades es uno de los primeros abogados de nuestro país en apostar por las nuevas tecnologías y en adaptar el trabajo jurídico a un mundo globalizado. Su despacho es firma de referencia para el desarrollo de proyectos empresariales relacionados con la innovación y el desarrollo. Pero además de eso, Javier Cremades es un curioso incansable, un curioso que ha estudiado y escrito decenas de libros y artículos sobre los principales asuntos nacionales e internacionales. Por ejemplo, la crisis de Cataluña, Bankia o la monarquía, hasta la emergencia de China. Es decir, estamos ante un gran opinador, o si lo prefieren, ante un líder de opinión. En Tendencias 21 Televisión queremos centrarnos hoy en el terreno en el que es un verdadero especialista, en las nuevas tecnologías. Javier Cremades, bienvenido a Tendencias 21 Televisión. Muchas gracias. En 2001 usted publicó un libro llamado Paraíso Digital, en el que adelantaba las claves del desarrollo de las nuevas tecnologías en el ámbito empresarial. Unos años después escribía, en 2007, Micropoder, la fuerza del ciudadano. ¿En qué momento se encuentra lo que usted llamó el paraíso digital, Javier? Bueno, en ambos ensayos, sobre todo en el segundo, se trata de describir lo que ha sido un movimiento histórico en la evolución de la humanidad. La digitalización, la conversión de la información en ceros y unos, el haber podido hacer líquida esa información ha permitido que las relaciones de poder cambien en la sociedad. Esa es la gran transformación. No estamos hablando de Internet, no estamos hablando del satélite, no estamos hablando de una aplicación concreta o de una forma nueva de distribuir la televisión. Estamos hablando de que la gente puede conectarse unos con otros, de que pueden tener acceso a la información, de que el consumidor, el votante, el accionista toma el mando y en el fondo recupera el sentido original de todo lo que fue el proceso de desarrollo de la sociedad. El Estado no existía originalmente. Las comunidades autónomas son un invento muy reciente. Lo que habían eran personas. Esas personas fueron delegando poder y ese poder fue cada vez más concentrado en manos de unos pocos. Ahora, con esa posibilidad de tener información, de conectar la influencia, de poder influir de manera colectiva, de poder transmitir opinión, enganchar a otros, de poder participar en el juego de la sociedad por parte de todos de una forma más abierta, esas personas son cada vez más importantes. Se pueden poner miles de ejemplos, pero por ir al mundo de la gastronomía, es conocido que si uno va a un restaurante de Madrid y ha reservado a través del tenedor, por poner un ejemplo, pues le tratan especialmente bien, porque no solamente es un cliente que luego va a opinar, sino que va a dejar un rastro de la opinión digital que va a poder accesible a cualquiera y que en definitiva va a influir de una manera quizá decisiva en la reputación, en el futuro, en el negocio de ese establecimiento. Ahora cada persona, como digo, tiene las posibilidades que han tenido antes grandes editores, grandes informadores, grandes periodistas. Esa es realmente la revolución, porque la tecnología no se va a parar. El Big Data, todo lo que es el futuro del manejo digital del sector privado, del sector público, pues va a seguir evolucionando. Pero la esencia está en que ya es irreversible, que la transparencia, la transferencia de poder no tiene vuelta atrás. Eso es en el momento en el que estamos, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las claves del futuro? Yo creo que las claves del futuro, en mi opinión, pasa primero por una transparencia ineludible. Ya no es una oportunidad de hacer bien las cosas, es una necesidad, porque la transparencia no es un derecho que se concede a un tercero, sino que es el derecho que tienen las personas a saber, y esas personas ya pueden ejercer ese derecho, que antes estaba muy mediatizado, muy condicionado. Esa es una de las tendencias. Otra de las tendencias es que el mundo, a pesar de que es enorme, se ha hecho realmente pequeño y accesible para todos. La tercera tendencia es que los intermediarios cada vez van a ser menos relevantes en el campo de la información, en el campo financiero, en el campo del turismo. Cada vez hay que agregar valor verdadero. Si uno quiere ser parte del juego, si uno quiere tener una compañía de éxito, tiene que encontrar algo en lo que aporte de verdad valor, pero ya no puede tener el monopolio de un producto para distribuirlo o transmitirlo a otros. Bueno, son algunas de las tendencias, ¿no? Pero en definitiva es tener en consideración, si uno opera en la política, opera en un consejo de administración, opera en la cultura, que la gente, que el despotismo ilustrado de todo para la gente pero sin la gente ha terminado.
Sí, estamos hablando de cómo han cambiado las nuevas tecnologías, la economía, la política y la sociedad. Pero, Javier, ¿se han adaptado las empresas a las nuevas tecnologías o todavía queda mucho por hacer? Bueno, es una carrera imparable. Hay una industria entera que está tratando de ayudar al resto de las industrias a ser especialmente tecnológica y digital, y hay todo un movimiento comercial basado en los CRM, las aplicaciones digitales, que están ayudando a la transformación de las empresas. Las empresas o son ágiles, o son flexibles, o son rápidas, o desaparecen. Por lo tanto, las que primeras se están adaptando al cambio, antes incluso que las administraciones, salvo el caso de Hacienda en España, que es especialmente capaz, flexible, ágil, rápida y pionera en el mundo, pero las empresas realmente lo necesitan. Son instrumentos de competitividad de las empresas, de los ciudadanos, de cada país. Por lo tanto, yo creo que sí que hay una transformación, una adaptación, pero van surgiendo. Los grandes consultores, los Accenture, los IBM, los que de alguna manera ayudan a adaptarse a las empresas grandes, acaban también capilarizando a los pequeños con los productores de software, como Sage, como Oracle, que van dando herramientas, cada una para mercados distintos, a precios distintos, pero que permiten que esas empresas estén básicamente conectadas al mundo, si no están perdidas. ¿Y el derecho se está adaptando a las nuevas tecnologías? ¿Se ha adaptado ya? El derecho suele ir siempre detrás de la realidad, y en este caso también ha sido así. En España hemos tenido dos épocas muy recientes que han sido históricas en el derecho. La primera fue todo el proceso de liberalización de las telecomunicaciones, a mitad de los años 90. Entre el 93 y el año 99 aproximadamente, España produjo una catarata de normas que permitió desmontar el monopolio, desandamiar todo un régimen de un siglo entero basado en la concentración en una sola mano de todos los recursos y los servicios para hacerlos universales y facilitar la aparición de la competencia. Esa competencia lo ha agitado todo, lo ha dinamizado, lo ha hecho más competitivo, lo ha hecho más accesible, más barato, lo ha hecho mejor, como se preveía, como el libro, como la doctrina decía. Y aquella fue una etapa histórica donde fueron normas y normas y normas, leyes, reales decretos, reglamentos. Luego estamos haciendo otra etapa donde el derecho de nuevo le vuelve a costar adaptarse. Yo pongo un ejemplo que es el del crowdfunding. Hoy en día, en teoría, hacer un crowdfunding es una cuestión de tener una herramienta, hay muchas en el mercado, y de tener un público que te pueda apoyar. Pero el derecho pone muchas pegas si te va bien. Si consigues 5 socios no hay ninguna dificultad, pero si consigues 5.000 socios, las sociedades cotizadas, las sociedades que han acudido a los mercados de capital tienen unas reglas ya muy establecidas, pero estas sociedades que están entre medio de ser realmente una sociedad limitada y ser una sociedad cotizada con algunos miles de accionistas, tienen que pasar por un régimen jurídico que es una auténtica locura. Si tienes inversores extranjeros, cada uno de ellos debe ir al consulado español a sacarse un NIE. Si tienes un señor que ha decidido invertir 150 euros en tu proyecto, tiene que darse de alta en un registro de inversores institucionales con Deca Capital, con una compañía. Bueno, se ha pensado el derecho para unas realidades distintas y por lo tanto requiere una cierta adaptación, no solo de regular lo que es el crowdfunding, si puede llegar hasta 5 millones de euros, hasta qué momento, si puede haber un inversor, que eso ya se está haciendo, sino también facilitar el resto del ordenamiento que debe adaptarse. Ayer me contaban que una compañía creada como una startup en una de nuestras grandes escuelas de negocio, el Instituto de Empresa, por 3 socios, un canadiense, un alemán y un jordano, habían decidido instalarse finalmente en Londres porque en 24 horas pudieron tener el registro de la sociedad. Y en España era una auténtica dificultad todo lo que era el registro, la tramitación, el acta notarial, etcétera. Por lo tanto, el derecho sufre intentando metamorfosearse y adaptarse a la realidad, pero necesita hacerlo porque sirve a la sociedad y no al revés. Pero desde luego lo que no está adaptado es el sistema de la justicia en España, porque no hace falta más que ir a los juzgados y ver los montones de legajos en vez de ir los abogados con un simple pendrive, ¿no? ¿Está bien situada España, señor Cremades, en el desarrollo de la sociedad de la información? Bueno, España, en términos generales, es un país que está en el top 10 de casi todo. Es un país, en algunas cosas, como es la historia o la lengua, está en el top 3, en los
2 o 3 grandes países de la humanidad, en otras cuestiones está entre los 15 primeros, pero generalmente solemos estar en la vanguardia de muchas cosas. No solemos ser el número 1 en casi nada, pero tenemos una potencia reconocida por todos. También en el mundo digital tenemos algunas fortalezas. Por ejemplo, tenemos una gran compañía, la compañía Telefónica, que es una de las grandes operadores globales en número de clientes, en aplicaciones, que está intentando reinventarse, que está intentando competir no ya con Deutsche Telekom o con France Telecom o con Vodafone, sino con Google, con Facebook, con sus nuevos competidores. Same playing field, same rules. El mismo campo de juego, las mismas reglas. Ha inventado una cosa que es Telefónica Open Future para intentar incubar, descubrir las compañías disruptivas del futuro. Tenemos consultores, tenemos compañías, startups, compañías de software locales que son realmente buenas. Yo creo que España, en términos generales, está bien posicionada. Tenemos una ciudad como Málaga que es una referencia a nivel europeo en el campo de las tecnologías de la información, en el campo de las impresiones, en el campo de la localización de talento, de la atracción de talento para compañías como Oracle, como Huawei, como OptaPlus. Pero tenemos otras realidades como es la justicia, que bueno, pues que son a veces un poco deprimentes, ¿no? Y que necesitan una actualización muy importante, ¿no? Por tanto, es un país en marcha, en funcionamiento, que siempre con unas élites, yo creo, muy buenas, pero bueno, que tiene siempre que mirar hacia el futuro para corregir aquello que no está funcionando. Y hay muchos sectores que dejan mucho de desear. Normalmente son servicios públicos, la educación es otro de ellos. La educación en España es un problema. Lo que pasa es que el otro día yo leía en la prensa un dato tremendo, ¿no? En España se registran anualmente aproximadamente 800 patentes, mientras que en un país como Corea del Sur al año se registran 12.500. Estamos retrasados en innovación y desarrollo, en I+D. Bueno, esa es la tesis de Andrés Oppenheimer, Crear o morir, donde él explica por qué ninguna compañía disruptiva se ha quedado fuera de San Francisco, por qué no hay ningún Twitter en Argentina o en España o en Alemania. Pero sí que tenemos nuestras compañías y tenemos nuestras... Las patentes son un indicador efectivamente del desarrollo y del I+D, pero no de toda la creatividad. La propiedad intelectual y el software son difícilmente patentables. El talento disruptivo no siempre ha trabajado a raíz de las patentes. Por tanto, claro que tenemos un genio basado en esa mezcla de carácter mediterráneo y latino, también con un cierto comportamiento germánico que se observa a veces en España, no digo de todo el mundo, pero sí es un país donde las cosas funcionan. Por ejemplo, este año hemos tenido 60 millones de personas que han pasado por España, casi todos ellos en el verano, en 2 meses, y el país ha seguido funcionando. Somos un país que sabe organizar grandes eventos, que sabe, tenemos fortalezas, pero ciertamente pues nuestro fuerte no ha sido las patentes y el desarrollo. Eso depende mucho también de la propia inversión de las compañías, porque en Corea no son los coreanos, son los coreanos que trabajan en Samsung y los coreanos que trabajan en Huawei, los que trabajan, en Hyundai, son las compañías que invierten presupuestos y personas para desarrollar patentes. Hablemos de la seguridad en la red. Tenemos que preocuparnos por los ciberataques. Se lo digo porque se han producido en los últimos meses el caso de Sony en Estados Unidos, el caso de Ashley Madison. ¿Tenemos que estar preocupados? Yo creo que tenemos que estar preocupados y yo creo que tiene que haber un movimiento responsable de la clase política para saber establecer precisamente unas políticas de respeto a la privacidad. Y a mí, más que los ciberataques, me preocupa el manejo del Big Data. Es decir, el ciberataque es una actitud pirata que tiene enfrente siempre a la policía. Con mayor o menor acierto, eso es perseguible, es perseguido y a veces es corregido. Pero el manejo del Big Data es más complicado, porque en un entorno de legalidad podemos conseguir un gran hermano perfecto. Es decir, alguien puede saber perfecto. Yo he estado este fin de semana pasado en Cartagena de Indias y los anuncios que recibía y todo lo que recibía, alguien sabía que yo estaba en Cartagena de Indias, no solo por mi IP, y sabe el tipo de productos que compro en Amazon y sabe todo de mí, porque yo procuro utilizar, como todo el mundo, herramientas digitales, estoy en Internet, por lo tanto, es un factor también para la transparencia. Es mejor hacer las cosas bien, porque se va a acabar sabiendo todo lo que haces. Pero es enormemente peligroso el que el Estado, las compañías, poderes terceros tengan el acceso a una información que es prácticamente completa de la existencia de un ser humano. Eso es muy complicado. Los estados dicen, si usted no tiene nada que ocultar, no tiene usted nada que temer.
pero realmente... Pero ese no es el concepto del derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad ha sido formulado siempre como un derecho a la relación cero. Zero relationship. Es decir, yo tengo el derecho a que nadie sepa ciertas cosas de mí. No es un derecho absoluto, pero la intimidad significa un caparazón frente a todos los terceros, personas físicas, estados, organismos públicos, etcétera, con límites, pero siempre con un núcleo esencial donde se esconde la persona, donde se protege la dignidad, donde se guarda la propia personalidad. Yo creo que eso es fundamental. La intimidad, el honor y la propia imagen son los llamados derechos de la personalidad, que requieren un respeto muy delicado. Y hoy en día, con las nuevas tecnologías, la posibilidad, no deliberada, pero fáctica, es que cualquier empresa con un afán comercial o un Estado con un afán policial puede realmente conocer muy bien nuestros pasos, saber nuestros pensamientos, saber qué páginas de Internet leemos, saber qué cosas nos preocupan, saber qué cosas nos interesan para comprar. Bueno, todo eso que uno puede y debe administrar como quiera, ahora está prácticamente en el dominio público y exige, como digo, pues pensar muy bien cuáles van a ser las reglas de juego. Hoy no están definidas. Y el Big Data, repito, que es una realidad positiva, importante que hay que manejar, debe incluir también una esfera donde la privacidad quede salvaguardada. Eso hoy no está definido ni en España, ni en Estados Unidos, ni en ningún lugar del mundo. Y sobre el comercio, ¿hay suficiente seguridad a la hora de proteger al cliente en el comercio electrónico? Bueno, cada vez más, ¿no? Es decir, el fraude ha acompañado siempre al comercio y la estafa está tipificada en todos los códigos penales desde que hay legislación penal, ¿no? Pero yo sí creo que los mecanismos han avanzado mucho, de pasarelas de pago, de seguridad. Es decir, la gente sí que compra con una cierta seguridad, con mucha seguridad, en Amazon, en eBay, en Apple Store. Yo creo que ahí no tenemos el problema. Ya se ocupan las compañías y el mercado de hacer las pasarelas de pago, los mecanismos de protección para que el consumidor esté más o menos tranquilo y seguro, ¿no? Ahí hay un interés directo muy importante en proteger la seguridad del consumidor, que no existe, como decía antes, cuando se trata de proteger la intimidad del consumidor. Vamos terminando. ¿Hay alguna contraindicación o ve usted alguna contraindicación en el paraíso digital? ¿Algo negativo o todos son negativos? Bueno, yo creo que es una prolongación de la propia existencia humana. Es decir, yo este fin de semana en Cartagena de Indias he visto mucha vida en la calle y allí supongo que habrá de todos. Habrá algunos hurtos, habrá alguna agresión, habrá gente generosa, habrá actos de heroísmo cívico, Bueno, pues en la red pues sucede lo mismo, ¿no? En la red se puede esconder una organización terrorista, pero también se puede crear una ONG que ayude a los refugiados o que tenga, en fin, la capacidad de extender la solidaridad de un pueblo del norte con un pueblo del sur, ¿no? Me parece que la red es un engendro maravilloso, es una gran oportunidad para superar desigualdades, es una gran oportunidad para hacer el conocimiento, es una gran oportunidad para recuperar esferas de influencia de poder para personas que tenían talento y querían influir, querían utilizarlo y no podían hacerlo, pero al mismo tiempo pues tiene también amenazas. Pero como siempre la clave está en el corazón del ser humano. Ahí es donde nacen los riesgos, los peligros, las oportunidades, ¿no? Las personas con la red pueden hacer más bien o más mal, pero a la red lo que hay que hacer es darle las gracias por haber ofrecido un campo de juego inaudito y nuevo y para siempre a esta generación y a las que vengan en el futuro. Sí, pero le voy a contar una cosa. Este verano he oído a dos abuelas quejarse de que no ven apenas a sus nietos porque están encerrados en una habitación jugando con las maquinitas. Estamos, digamos, haciendo que nuestros futuros jóvenes se aíslen demasiado. Bueno, yo recuerdo el verano pasado en Praga, en el desayuno en el hotel, estábamos haciendo un plan de bicicletas y vimos a una familia supongo que eran japoneses por el aspecto, ¿no? Era, supongo, el padre y la madre y dos hijos. Estaban desayunando, estaba cada uno con su cacharro. No sé si estaban conectados los 4 cacharros, si estaban comunicando por las máquinas, pero la impresión que da es que estaban jugando y cada uno aislado durante el desayuno, ¿no? Yo tengo un teléfono móvil y yo decido si lo apago por la noche o no. Yo decido si me conecto a un juego o consulto un periódico, si estoy trabajando con el email o estoy enviando WhatsApps a mi mujer. En definitiva, es un problema de educación. Cuando ha habido la posibilidad de viajar, pues, de tener tiempo libre o de tener más años de vida, pues esto es algo parecido, que hay un espacio nuevo que exige una cierta respuesta. Es decir,
la adicción a los juegos en Internet, el juego online, bueno, son realidades en las que de nuevo está en juego la autonomía y la libertad de las personas, pero yo sí que creo que hay muchos padres, muchas familias que no han sabido cómo manejar esta nueva situación y que con frecuencia han utilizado estos mecanismos como sucedáneos a la buena educación para que el niño no dé un problema o no esté trabajando y no han podido controlarlo. Yo creo que eso irá evolucionando y la gente tendrá ya en la educación básica, en los colegios, los padres tendremos nuevas herramientas, más conocimiento, nuevas políticas para aprender a manejar esto, pero efectivamente podemos llegar a una contradicción en los términos, y es que en la era de la mayor capacidad de conectividad, el aislamiento es completo para muchos seres humanos, eso sería una desgracia. Y ya la última, de actualidad. ¿Cómo puede afectar o qué consecuencias jurídicas puede tener para Volkswagen el escándalo del fraude en la medición de los coches? Bueno, puede tener muchas consecuencias jurídicas. El escándalo acaba de empezar, ¿no? Y tiene que ver también con la transparencia, ¿no? El engaño es la negación de la transparencia. Lo primero que ha pasado es que el presidente de la compañía, que representa al Consejo de Administración, a los accionistas, al management, la cara de la compañía, ha dimitido de una manera fulminante. Pero luego probablemente habrá una responsabilidad también civil, habrá un coste reputacional, habrá... Bueno, esto sale caro, es decir, el engañar al público y al mercado hoy sale caro. Me parece que la compañía está pasando uno de sus peores momentos, porque ya no es solamente la cuota de negocio que pueda o no perder, sino el carácter de tramposo que se puede asignar a un equipo de gestión, ¿no? Yo creo que eso hay que evaluarlo, hay que verlo, probablemente llegarán demandas colectivas, probablemente todos los grupos de protección del medio ambiente, de reducción del CO2, pues empezarán a demonizar la marca y será un problema que espero y deseo que la compañía supere, ¿no? Porque frente a eso, pues la verdad es que han contribuido mucho a la humanidad y mucho nos hemos movido con Volkswagen. Es increíble que una multinacional se atreva a cometer un fraude, a engañar a todo un país como Estados Unidos, bueno, a todo el mercado internacional. Es decir, que de alguna manera la utilización de las nuevas tecnologías, en este caso, es para engañar al ciudadano, para engañar al consumidor, ¿no? Bueno, lo decía antes, ¿no? Con las nuevas tecnologías tenemos herramientas para hacer mejor las cosas y también para hacerlas peor, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es, a mí me admira el Estado de Derecho, ¿no? Es decir, las reglas son para todos. Usted puede ser nuevo o antiguo, grande o pequeño, extranjero o local, pero las reglas se cumplen. Incluso usted se llama Volkswagen, incluso es una gran compañía mundial. Si usted incumple las reglas, paga por ello. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Que tengamos todos un campo de juego con reglas claras y lo cumplamos, ¿no? Y que construyamos una sociedad más justa. En el fondo, esos engaños estaban perjudicando a otros, porque otros sí que estaban cumpliendo con las normas y la sociedad exigía ya unos estándares de protección del medio ambiente y no se han cumplido. Podemos cambiar las reglas, podemos mejorar nuestra legislación, pero mientras no lo hagamos, tenemos que cumplirla todos. Javier Cremades, presidente fundador del despacho Cremades Calvo Sotelo, muchas gracias por recibir hoy a Tendencias 21 Televisión. Ha sido un placer esta conversación. ¿Qué tal, amigos? En Tendencias 21 Televisión contamos hoy con un invitado especial, el abogado Javier Cremades, presidente fundador de Cremades Calvo Sotelo. Javier Cremades es uno de los primeros abogados de nuestro país en apostar por las nuevas tecnologías y en adaptar el trabajo jurídico a un mundo globalizado. Su despacho es firma de referencia para el desarrollo de proyectos empresariales relacionados con la innovación y el desarrollo. Pero además de eso, Javier Cremades es un curioso incansable, un curioso digital que va a poder accesible a cualquiera y que en definitiva va a influir de una manera quizá decisiva en la reputación, en el futuro, en el negocio de ese establecimiento. Ahora cada persona, como digo, tiene las posibilidades que han tenido antes grandes editores, grandes informadores, grandes periodistas. Esa es realmente la revolución, porque
La tecnología no se va a parar. El Big Data, todo lo que es el futuro del manejo digital del sector privado, del sector público, pues va a seguir evolucionando. Pero la esencia está en que ya es irreversible, que la transferencia de poder no tiene vuelta atrás. Eso es en el momento en el que estamos, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las claves del futuro? Yo creo que las claves del futuro... ¿En qué momento se encuentra lo que usted llamó el paraíso digital, Javier? Bueno, en ambos ensayos, sobre todo en el segundo, se trata de describir lo que ha sido un movimiento histórico en la evolución de la humanidad. La digitalización, la conversión de la información en ceros y unos, el haber podido hacer líquida esa información ha permitido que las relaciones de poder cambien en la sociedad. Esa es la gran transformación. No estamos hablando de Internet, no estamos hablando del satélite, no estamos hablando de una aplicación concreta o de una forma nueva de distribuir la televisión. Estamos hablando de que la gente puede conectarse unos con otros, de que pueden tener acceso a la información, de que el consumidor, el votante, el accionista toma el mando y en el fondo recupera el sentido original de todo lo que fue el proceso de desarrollo de la sociedad. El Estado no existía originalmente. Las comunidades autónomas son un invento muy reciente. Lo que habían eran personas. Esas personas fueron delegando poder. Y ese poder fue cada vez más concentrado en manos de unos pocos. Ahora, con esa posibilidad de tener información, de conectar la influencia, de poder influir de manera colectiva, de poder transmitir opinión, enganchar a otros, de poder participar en el juego de la sociedad por parte de todos de una forma más abierta, esas personas son cada vez más importantes. Se pueden poner miles de ejemplos, pero por ir al mundo de la gastronomía, es conocido que si uno va a un restaurante de Madrid y ha reservado a través del tenedor, por poner un ejemplo, pues le tratan especialmente bien, porque no solamente es un cliente que luego va a opinar, sino que va a dejar un rastro de la opinión. Ha estudiado y escrito decenas de libros y artículos sobre los principales asuntos nacionales e internacionales. Por ejemplo, la crisis de Cataluña, Bankia o la monarquía, hasta la emergencia de China. Es decir, estamos ante un gran opinador, o si lo prefieren, ante un líder de opinión. En Tendencias 21 Televisión queremos centrarnos hoy en el terreno en el que es un verdadero especialista, en las nuevas tecnologías. Javier Cremades, bienvenido a Tendencias 21 Televisión. Muchas gracias. En 2001 usted publicó un libro llamado Paraíso Digital, en el que adelantaba las claves del desarrollo de las nuevas tecnologías en el ámbito empresarial. Unos años después, escribía, en 2007, Micropoder, la fuerza del ciudadano.